pública. Lo cierto es que en la provincia, en la municipalidad de Rosario, bueno, hay, gobierno unidos para cambiar Santa Fe, una fuerza, una coalición política que tiene tres patas fundamentales: Maximiliano Puyaro, gobernador radical; Pablo Habkin, el intendente de la ciudad de Rosario, del partido Creo, ex radical, viene del radicalismo Pablo; y Clara García, socialista. Y en estas tres figuras ponemos un poco los pilares de Unidos, las tres fuerzas más importantes. Fíjense que no lo nombro al intendente de Santa Fe, Poletti, que su gestión está bastante, de capas caídas. No es un médico que se metió hace muy poco en la política, que haya generado algún dato político interesante tampoco. En fin, quedó un poco desplazado de las decisiones de poder de la coalición oficialista. Lo interesante acá es la lógica interna que tomó Unidos para cambiar Santa Fe. Empezamos a ver, o se esboza, una especie de alianza entre Maximiliano Puyaro y Pablo Habkin. Una alianza que quizás no sea expresa, no sea hablada, sino por intereses se van acoplando y aparecen como una misma sintonía. El intendente agradeciéndole, por supuesto, las gestiones en seguridad que hicieron que bajen raudamente los índices de homicidio, y el gobernador empezando a mostrar un montón de inversión, que van a ser al menos promesas de inversión en la ciudad de Rosario, que vienen muy bien porque viene a contrastar un poco con lo que ocurre a nivel nacional, que pusieron el freno de mano en la obra pública. ¿Y por qué es interesante analizar esta lógica, este vínculo entre Habkin y Puyaro? Bueno, porque la otra pata es el socialismo, que el socialismo tiene su lógica propia y que ya dijeron que ellos quieren presentar cada vez que hay elecciones candidatos en distintas categorías. Quizás haya ahí entonces una alianza entre Habkin y Puyaro para contrastar el armado socialista. Eso es más o menos lo que se está viendo. Se necesitan, lo vimos en la última sesión de diputados donde se aprobó la reforma previsional y que quedaron muchas heridas dentro de la legislatura. De hecho, la semana pasada no hubo sesión en la Cámara Baja de Provincial después de esa escandalosa sesión donde se aprobó de forma un tanto desprolija la reforma previsional, que enojó a todos los empleados públicos, a docentes, a policías, estamentos electorales que son muy afines a Unidos para cambiar Santa Fe. Eso generó algunos cortocircuitos hacia adentro de la coalición oficialista. Y todo esto depende de algo fundamental que va a ser el parteaguas en la política de Santa Fe. ¿Se logrará o no se logrará la reforma constitucional? Y cuando hablamos de reforma constitucional es uno de los temas que más preocupa al gobernador y diría yo a todo el arco político, que es el tema de la reelección. ¿Llegará Maximiliano Puyaro al 2027 con la posibilidad de reelegir al frente de la gobernación? Eso es clave y que se va a resolver de acá en los próximos meses. No puede pasar más de diciembre sin que al menos esté la intención de reformar la Constitución y estén los votos para hacerlo, por supuesto. Una mayoría especial, que está el oficialismo, si están todos los planetas alineados, a solo 6 votos de conseguirlo. El tema es que si realmente hacia adentro de la coalición de Unidos todos tiran para el mismo lado. Esa es la pregunta. Y en caso de que no se logre la reelección, ¿cuál es el escenario que se abre?
Pregunto esto porque si hay reelección, seguramente Maximiliano Puyaro va a pelear por la reelección y casi seguro que la gana porque está haciendo una muy buena gestión. ¿Qué pasa si no hay reelección? ¿Qué pasa si eso se trunca como se le truncó, por ejemplo, a Miguel Lifchit, que estuvo muy cerca también? Es más, de hecho, Miguel Lifchit logró la media sanción en la Cámara de Diputados, si mal no recuerdo. Bueno, ahí se abre todo un panorama distinto. Maximiliano Puyaro tendrá la posibilidad de escalar su perfil político a nivel nacional, que está tejiendo también sus redes. Fíjense esta foto, interesante. Estuvo Maximiliano Puyaro esta semana en Córdoba visitando a De Loredo. Ahí lo vemos junto con el dirigente de la Unión Cívica Radical, diputado y jefe de bloque de la Unión Cívica Radical. Dialoguista, muy cercano al gobierno de Javier Milei. Maximiliano Puyaro responde a Jacobiti, otro de los protagonistas de esta semana en la política porque es vicerrector de la Universidad de Buenos Aires. Jacobiti no tiene una buena sintonía con De Loredo. Jacobiti es Lustó, o mejor dicho, Lustó es Jacobiti, y De Loredo responde más a Maxi Abad. La semana que viene en la provincia de Buenos Aires va a haber elecciones por las autoridades partidarias entre estas dos facciones dentro de la Unión Cívica Radical. Por un lado Lustó, Jacobiti, por el otro Maxi Abad. Nos podríamos preguntar si responde el Coti Nosiglia también en ese sector de la Unión Cívica Radical. Lo cierto es que Maxi Puyaro, que de Lustó, que está alineado con Jacobiti, se encontró en Córdoba con De Loredo, donde De Loredo se ocupó de bloquearle la participación a Lustó con un video que había enviado y no se lo proyectaron. Jugadas que se hacen en la política muchas veces, ¿no? Bueno, se verá cómo llega Maximiliano Puyaro a este escenario nacional en caso de que no tenga la reelección en Santa Fe y de que la presidencia después, bueno, sea cualquiera en Argentina, ¿no? La sorpresa de Alberto Fernández, de Mauricio Macri también en 2015, no era la figura más quizá que la fija que iba a ser presidente, y llegó, y después Alberto Fernández, y ahora Javier Milei. Es una ruleta eso, pues está para cualquiera, diría un amigo que le gusta analizar mucho la política. ¿Y qué pasa en la provincia de Santa Fe? Bueno, ahí, si Maximiliano Puyaro no tiene la opción de la reelección, varias son las posibilidades, ¿no? Felipe Michli, un radical, el padre político de Maximiliano Puyaro, que públicamente es uno de los que más lo apoya y de los que más insiste con tratar la reforma constitucional y lograr que Puyaro consiga la reelección. Sin embargo, por lo bajo dicen, a veces tira para atrás porque tiene aspiraciones de ser el propio gobernador de la provincia de Santa Fe. Por el lado de Maximiliano Puyaro, uno de los dirigentes de mayor confianza, que es Gustavo Puccini, que es el que se ocupa de la cartera de producción. Lo hemos visto muy activo a Puccini con todo lo que tuvo que ver con el Santa Fe Business y toda esta gira de empresas y de funcionarios de embajadas extranjeras en la ciudad de Rosario, queriendo conocer todo el entramado productivo, tratando de aumentar las exportaciones. Ahí está Gustavo Puccini como uno de los apuntados dentro del puyarismo como posible sucesor. En el socialismo hablan de Clara García, candidata a gobernadora,
Y se verá qué hace Pablo Habkin. Esta semana hubo rumores de que podría ir a la Corte Suprema de Justicia. El intendente dijo que se verá cuando termine su mandato. Es una opción. Maximiliano Puyaro está en este proceso de renovación de la Corte Suprema y efectivamente se hablaba de la posibilidad de que pueda Habkin integrarse al máximo tribunal de Santa Fe. Y después, bueno, queda obviamente la arena de Rosario. Si Habkin cumpliendo su segundo mandato, ¿quién sería el candidato del oficialismo? Y esa interna que va a ser muy interesante en el 2027, que algo se va a adelantar en el 2025. Decíamos en 52 minutos, Leonela Catalini, socialista, estuvo aquí en nuestro programa. ¿Será una de las candidatas? Y si es una de las candidatas, el año que viene, ¿encabezará la lista de concejales? Bueno, es un gran riesgo para alguien que quiere ser intendenta. Es un gran riesgo porque significaría la obligación de ganar un frente no siendo la candidata del oficialismo, no corriendo con el caballo del comisario, como se suele decir. Por lo tanto, bueno, hay que ver si no pasa esta elección y directamente se candidatea en el 2027. Son especulaciones por ahora en la política, pero bueno, lo cierto es que hay allí diálogos, hay algunos alineamientos que empezamos a ver dentro del oficialismo, también dentro de la oposición se van configurando los lugares. Decíamos la semana pasada, Amalia Granata ha aumentado el peso específico político dentro de la legislatura y también en la política, estuvo recorriendo la provincia de Santa Fe. Un peronismo que empieza a verla a Amalia Granata también con mucha simpatía, diciendo, bueno, ojo que ahí podemos encontrar una alianza interesante para una propuesta electoral. Un peronismo que viene de -10, que después de la gestión de Perotti la viene remando con 2 escarbadientes. Y ven en la figura de Amalia Granata, porque prácticamente el peronismo se quedó sin candidatos, una figura relevante en el escenario político. Veremos cómo acontece en las próximas semanas, no son muchas, le digo, hasta diciembre hay tiempo para observar qué hacen los legisladores si consiguen que se discuta la reforma constitucional. Si se aprueba el llamado a reforma constitucional, será un panorama. Si no se consiguen los votos, será otro panorama y lo seguiremos analizando en 52 minutos. Muy buenas noches.